Oyentes, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde y un minuto. Bienvenidos a Asiento Extra, este programa de Extra Radio que está cumpliendo un año de vida. Estamos en nuestro mes de aniversario, celebrando este mes, durante todo el mes, un año de trabajo, de muchísimo trabajo, intensísimo trabajo, pero que ha valido la pena. Finalmente, que es un producto del Grupo Extra, que cumple este mes, este año, ha querido pues llegarle a la gente. Es nuestro reto todos los días, cosa que con los mensajes que recibimos permanentemente nos damos cuenta de lo que está pasando con esta audiencia, que Dios quiera cada día sea más grande, que nos hacen sentir que en efecto cada día crecemos, y eso no solo nos alegra el alma, es obvio, sino también que nos reta a hacerlo cada vez mejor. Un añito de vida con tantas cosas que han pasado y tantas cosas, como dijimos en alguna de las promociones, y todo lo que falta y todo lo que tenemos por hacer. Las 2 de la tarde y 2 minutos. Dijimos que los lunes son de política, pero la política se ha puesto tan interesante que estos programas de Asiento Extra queremos buena parte de ellos dedicarlos a hablar muchísimo de política. Ayer que tuvimos la presencia aquí del candidato del Frente Amplio, lo vamos a hacer con todos los candidatos. Creo que para el próximo lunes está doña Laura Fernández, y así sucesivamente, que en este programa de Asiento Extra, no solo en las ediciones, por ejemplo, del noticiero en la mañana, desde Buena Mañana, que empezamos a las 5, y también en Contexto, el programa periodístico que hacemos a partir de las 10:30 de la mañana. Todos esos son escenarios para ver la política, para analizarla con los expertos, etcétera. Pero vamos a seguir, obviamente, creciendo en ese sentido, porque creo que es el momento de hacerlo, y el país además requiere de comprender muchísimas cosas más que definitivamente nos tienen que llevar a pensar. Muchos critican la política, la cuestionan, la forma como hacen la política algunos, pero finalmente de ella dependemos tantas cosas: el desarrollo del país, las ideas de un mejor país. Todas esas cosas hacen parte de hacer política. Algunos, lo contábamos esta mañana, pues se asume de manera romántica, porque la política, su esencia es muy bella, es trabajar por los demás. Que algunos la hagan mal y la desvíen es otra historia, pero la política es realmente esencia de cómo construimos un mejor país y una mejor sociedad. Digo, esa es la esencia romántica de la política, que algunos se ponen en práctica y otros no tanto, pero de ella dependemos en muchas cosas. Aquí estamos. Hoy vamos a tener 2 partes en este programa por 2 razones. Uno, tiene que ver, bueno, obviamente con el tema de los alcaldes que están renunciando a sus partidos, que ya van en este momento, no sé si la cifra esté todavía. Hoy el diario Extra publica en su portada que van 12 alcaldes. Esta mañana conocimos de por lo menos 2 más, es decir, que estamos hablando de por lo menos 14 alcaldes que se han unido al rodriguismo. Hablando con alguno de ellos, de hecho en la mañana conversamos con uno de ellos que explicaba que pues la idea es dejar el partido Liberación Nacional en su caso y hacer parte de un comité, organismo especial que va a analizar la política municipal, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que se está presentando ya como un fenómeno, no había pasado en el país, nos decía un analista, esto es histórico, y no sé si la estrategia es finalmente lograr que más alcaldes, o si hay una estrategia que quizás no conozcamos mucho. Eso lo vamos a preguntar. Y la segunda parte del programa tendrá que ver con lo que dijo el presidente Trump, meter al país, a San José, en una lista de países o de ciudades donde la criminalidad esté alta, donde la criminalidad incluso preocupe a la gente, preguntándoles: ¿ustedes viajarían a ciudades así? Incluyendo Bogotá, San José, Ciudad de México, comparándolo con lo que está pasando en Washington. Eso nos obliga también a tener analistas con nosotros, y lo vamos a hacer después de las 2:30 de la tarde. En la primera parte tenemos a don Douglas Soto. Él es fórmula presidencial de la candidata Laura Fernández. Nos acompaña a esta hora de la mañana. Ya en su momento hemos hablado mucho de la campaña como tal, de los retos que vienen como campaña de doña Laura Fernández, y de quiénes hacen parte de esa fórmula. Me alegra mucho verlo, don Douglas. ¿Cómo me le va? Bienvenido. Creo que está muteado, don Douglas. Don Douglas, creo que... Ahora sí. Eso es. Disculpas no se preocupe, por el inconveniente. Bueno, primero que nada, muy agradecido, don Henry, por la invitación, y encantado de poder compartir
y estar presente aquí con ustedes, los televidentes y los teleoyentes. Bueno, ¿cómo va la campaña primero? Bueno, fenomenal, fenomenal. Cada vez se está sumando mucho más gente, gente con mucha mística, gente con ganas de apoyar, gente nueva, gente fresca. Verdaderamente estamos muy emocionados de poder arrancar con la campaña muy pronto. Bueno, yo decía ahora el tema de la política, yo no sé si logró escuchar, don Douglas, de la política cuando es un ejercicio que mucha gente cuestiona, la gente se ha vuelto muy apática con el tema político, la popularidad, por ejemplo, de la Asamblea, que han dicho insistentemente que es muy baja, que la productividad, que se cuestiona regularmente a la Asamblea, pero me llama la atención de su trabajo, don Douglas, porque pues obviamente uno no puede olvidar que usted siempre se ha presentado como apolítico o que odia la política o que está lejos de la política o es antipolítico. ¿Qué tiene ahora para hacer trabajo político? Bueno, no, nunca he dicho que odio la política, todo lo contrario. Hay grandes detractores que hablan de que la política es el arte de la traición, ¿verdad? Y mucho más, la gente apática sobre la política, pero yo verdaderamente encuentro que la política más bien es el arte de la negociación, el arte del convencimiento y el arte de construir oportunidades para todos. Es un medio necesario democrático y por supuesto que vamos a estar a favor siempre que esté en buenas manos y con respeto, ¿verdad? Que es lo importante. Sí, pero usted sí se ha declarado antipolítico, ¿verdad? Eso sí. Vamos a ver, no he declarado antipolítico. Yo me considero un ciudadano más. Nunca he participado en ningún cargo de elección hasta ahora. Ajá. Toda mi vida, pero toda mi vida he estado en el sector empresarial y por esa razón no me considero político. Incluso pensaría que muchos de los políticos que ya la gente se siente de alguna manera no representada, es gente que se ha dedicado a vivir de la política y ahí es donde nos encontramos con eternos candidatos, diputados que se reeligen cada 8 años o cada 4 años y que viven de la política y que ponen al hijo, a la esposa, al tío, al hermano a seguir pues, el mismo camino. Definitivamente yo no comulgo con eso. Tiene que ir siempre las mejores personas, Sí. pero también tienen que dar espacio para que todos puedan participar de una forma democrática y poder contribuir al país. Por eso es que no me considero político, me considero un ciudadano más que quiere ser parte de la solución y no ver como ajeno el problema en el cual todos vivimos. Claro, pero cuando usted deja la Unidad Social Cristiana, ¿se va pensando en que no le gustó cómo funciona la cosa dentro del partido o fue que le atrajo el otro partido? No, definitivamente, vamos a ver, comulgamos con muchos principios y valores, pero los principios y los valores uno se los lleva a donde uno vaya. Eso son intrínsecos a la persona, pero definitivamente estaba total y absolutamente en contra de cómo se venía manejando desde hace muchos años, si no decir décadas, internamente y funcionalmente el partido. Básicamente es un partido que se encuentra secuestrado por unos cuantos y que lo único que hace es buscar convertirse en una máquina electoral sin visión país únicamente para llevar diputados a la Asamblea Legislativa. Y volvemos a lo mismo, gente que vive de la política, gente que quiere, bueno, ya no soy yo, ahora quiero que sea mi hijo, ahora quiero que sea mi pariente, y eso no contribuye absolutamente para nada para la democracia en Costa Rica y mucho menos para la visión país que queremos llevar a cabo. Claro, sin embargo, pues no sé si al final, pensando en la Unidad Social Cristiana, tengo que hacer la pregunta pues porque usted estuvo allá adentro. Cuando usted dice está secuestrado del partido, ¿es en un sector en particular? Es decir, ¿hay un sector de la Unidad Social Cristiana que no lo deja respirar? Vamos a ver, no es que no lo deje respirar, es que es una fórmula interna que tienen los partidos tradicionales que dejaron de tener una visión país y realmente lo único que hacen es los caudillos provinciales seguir manteniendo el poder para seguir mandando simplemente bajo su cuota de poder
a sus amigotes, básicamente, a sus amigotes o sus familiares, únicamente para poder controlar y tener su caudal y proteger sus intereses, pero nunca para efectos de poder realmente contribuir al país. Y ahí es donde uno lo ve, ¿verdad? Muchas ocasiones en este gobierno, la oposición simplemente no avalaba o no votaba a favor de un proyecto o dictaminaba un proyecto simple y llanamente porque no les convenía electoralmente. Sí. No porque le convenía al país, sino porque electoralmente no les convenía. Y eso tiene que acabar. O sea, yo creo que el electorado poco a poco ha ido comprendiendo la dinámica de lo que ha venido pasando durante muchas décadas, y yo creo que el resultado ahí está a la vista y lo vamos a ver en febrero del próximo año, Dios mediante. Ahora, hay que decir que ya perteneciendo y siendo fórmula vicepresidencial de doña Laura, ya está usted de lleno en el partido del rodriguismo, que yo no sé si el rodriguismo como tal identifica mucho su criterio político. ¿De qué tendencia es política? ¿Con quién confiesa usted? No en el sentido que quizás ya se desgastó de si es de izquierda, de derecha, sino ¿qué línea política tiene Douglas Soto hoy en día para pertenecer al rodriguismo? Bueno, primero que nada, coincidimos plenamente en prácticamente todos los temas de fondo. Eso es importante señalarlo, y eso fue lo que nos permitió tener un acercamiento mutuo y que pudieran, yo pudiera tener la oportunidad, la cual me siento sumamente privilegiado y honrado, de formar parte con dos grandes seres humanos que aman su patria, como doña Laura y don Francisco. Eso primero que nada. Segundo, evidentemente somos, porque yo me considero parte de una fórmula que piensa igual, somos pragmáticos. Nos gusta ejecutar, resolver, cumplir metas en un tiempo correcto, que haya eficiencia institucional, que las cosas caminen, que sean tangibles, que el pueblo pueda verlas. Entonces, realmente las coincidencias han sido muchísimas, y eso es parte del éxito que estamos teniendo como fórmula para poder plantear y generar propuestas importantes que cambien estructuralmente este país. Ahora, si me preguntas ideológicamente, efectivamente soy en lo económico plenamente liberal, y en lo social soy sumamente conservador. Y yo creo que tanto doña Laura como Francisco han manifestado efectivamente la misma coincidencia ideológica, que creo que también es muy importante tener. Pero lo importante para nuestros efectos somos, y yo me considero una persona pragmática que busca resultados, y busca resultados en los tiempos propuestos, no patear la bola y ese nadadito de perro que nos hemos venido acostumbrando por décadas y que nada se resuelve. Entonces realmente sí queremos ser pragmáticos, prácticos, ejecutar, cumplir, y que el pueblo realmente se sienta atendido adecuadamente. Don Douglas, obviamente que ya perteneciendo y conociendo la gestión del presidente Chávez, el rodriguismo por dentro también perteneciendo a la fórmula de doña Laura, usted me va a decir cosas que resalta de los logros que tiene el gobierno como tal. Me gustaría escucharle, ahora que usted está planteando hacia adelante esta nueva etapa, cosas que usted no haría, no repetiría del actual gobierno, que usted cuestiona posiblemente del actual gobierno, o que definitivamente dice por ahí no es el camino. ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué no le gusta? Vamos a ver, en lo personal, porque yo me considero una persona, tengo una personalidad diferente, quizás un poco en la parte confrontativa. Yo soy un poquito, llamémoslo más alineado a conversar, etcétera. No obstante, sí considero que era necesaria la forma para que el pueblo pudiese despertar de este sueño, bueno, yo no diría sueño, más bien diría pesadilla, ¿verdad? De este coma político en que nos encontrábamos. Yo creo que el país necesitaba escuchar una persona vigorosa como don Rodrigo, que pudiera realmente denunciar, ¿verdad?, de lo que no estaba funcionando,
que todos lo sabíamos, pero nadie había tenido la valentía de poder hacerlo. Entonces, tal vez yo no lo hubiera hecho de la misma forma porque mi personalidad es muy diferente, pero estoy seguro que el pueblo necesitaba oírlo de la forma en que él, de una forma muy valiente, lo logró hacer para despertar a este país y a este pueblo. Así que realmente yo no cambiaría absolutamente nada. Cuando usted dice confrontativa es obviamente el recurrir no sé, al tono con el que el presidente se refiere a ciertas cosas y la forma como enfrenta algunas otras instituciones, incluso a algunos medios de comunicación. Es esa parte de la que a usted no le llama mucho la atención. Vamos a ver, no es que no me llame la atención, es que yo no lo haría de esa manera porque mi personalidad es muy diferente, pero sí siento que era necesario hacerlo para poder despertar al pueblo de este coma, ¿verdad? Y yo lo aplaudo o sea, realmente lo apoyo en ese sentido. Entonces, como te digo, no cambiaría absolutamente nada. Ahora bien, viene un segundo tiempo, una continuidad que va a tener un sello diferente porque evidentemente somos personas diferentes. Doña Laura tiene una personalidad también diferente y esperamos poder deconstruir con base en estas personalidades y estas formas de liderazgo que también son diferentes. Cada quien lidera de acuerdo a sus propias convicciones y valores y su forma de ser. Entonces, si me preguntas, yo te diría que va a haber un liderazgo con un sello diferente porque es el de doña Laura para las próximas elecciones y para el nuevo gobierno. De verdad, don Douglas, yo algunas cosas, frases que le escucho y formas a doña Laura, el tono también es elevado, no es tampoco tan suave. Es que no podemos confundir, es un tono firme, es un tono firme. Para llegar a la silla presidencial se necesita una persona firme, con convicciones y posiciones firmes, para que pueda tomar decisiones valientes y que beneficien a todo el pueblo o a la mayoría de los costarricenses, no que proteja intereses particulares de grupos. Entonces, si me preguntas, yo creo que doña Laura lo que tiene es un tono firme y también lo aplaudo y lo apoyo 100%. Sí, claro, es que le hacía la pregunta porque, es decir, dependía mucho de la respuesta para yo decir si usted no desentonaba un poco, porque en efecto usted es mucho más tranquilo que el tono de la campaña. Bueno, son personalidades, ¿verdad? Son formas de actuar, de convencer. Yo me he dedicado toda mi vida a la negociación, tanto local como transfronteriza. He participado en múltiples transacciones enormes, con 8 o 9 países a la vez, liderando equipos de trabajo. Entonces, mi estilo es un poco diferente, soy una persona más negociadora y convenzo con argumentos jurídicos, ¿verdad? Eso es lo que me he dedicado toda mi vida. Entonces, de cada quien podrá liderar y apoyar bajo su propia trinchera y su propia personalidad, pero siempre con un carácter firme, porque este país lo que necesita son decisiones firmes, decisiones valientes. Recordemos que este país ya no aguanta más parches, necesitamos reformas estructurales, porque recordemos, las instituciones están al servicio del ciudadano y no la inversa. Y el ciudadano está necesitado de eso. Don Douglas, ¿usted va a tener algún trabajo específico como segundo vicepresidente? Le hago la pregunta también en torno al hecho de que quizás una de las grandes deudas que ya en lo que queda del gobierno del presidente Chávez, pues uno supone que tampoco es que vaya a haber mejoras urgentes, pero sí quizás por el criterio de la gente, es que la inseguridad evidentemente ha marcado mucho el trabajo y lo que siente la gente en la calle. Una cosa la inseguridad que provoca el enfrentamiento entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico y otra la de la calle, la de la delincuencia callejera. Dos cosas en las que realmente todavía queda mucho trabajo por hacer. No sé si en ese sentido la discusión interna al interior del partido, teniendo en cuenta que las encuestas dicen que ustedes posiblemente van a ganar, que seguramente van a tener muchos diputados, etcétera, que el trabajo de ustedes va a tener que ser de mucha responsabilidad frente a lo que se viene ya como un mandato, un segundo periodo del rodriguismo como tal. Bueno, primero que nada, nos gustaría mucho reafirmar que no estamos bajo una línea de triunfalismo. Es muy importante advertirlo. Nosotros estamos construyendo y queremos construir bajo una base cero, en el sentido de que esto está apenas empezando, vamos a darlo todo, pero aquí no hay triunfalismo ni nada por el estilo. Yo creo que
Viene una campaña muy dura, muy ardua. Esperamos que sea una campaña con propuestas de mucha altura, respetuosa, pero definitivamente primero tenemos que ganar y vamos a abocarnos a eso. Entonces no queremos ver triunfalismo por ninguna parte. En segundo lugar, para responderte, sí, efectivamente la inseguridad es algo que se ha desbordado no solo en nuestro país, en múltiples fronteras. Veamos el caso de DC, con 25, 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, México ni se diga. Hay muchos países que estamos viviendo la misma problemática. La vamos a atender, la estamos atendiendo de forma responsable. Estamos trabajando fuertemente en un plan de gobierno para atender el tema de seguridad y vamos a poder presentarle propuestas de continuidad y propuestas nuevas en torno al tema de seguridad, que efectivamente es un tema prioritario para nuestro país. Claro, pero ¿dónde cambiar? A ver, ustedes van a tener un problema muy serio, Douglas, en la campaña como tal, si uno quisiera verlo así. ¿Qué es lo que van a proponer? Porque ustedes ya son gobierno. Es decir, la gente les va a cuestionar, ¿y por qué no lo hicieron? Si tienen tantas ideas buenas para enfrentar la inseguridad, ¿por qué no lo han puesto en práctica? Esa parte es la que seguramente, ese cuestionamiento es el que seguramente se van a encontrar en el camino. Bueno, pero es una muy buena pregunta. Muchas cosas de las políticas públicas tienen que pasar por la Asamblea Legislativa definitivamente y lamentablemente. Entonces, al tener ya una mayoría importante, ojalá abrumadora en el Congreso, nos va a permitir poder hacer reformas legales que nos permiten generar mucho más seguridad en este país. El Poder Judicial tiene que reformarse, esos puestos vitalicios que controlan el Poder Judicial tiene que reformarse, el OIJ tiene que descentralizarse, la Sala Constitucional también. Entonces, hay mucho que hacer para poder cambiar y mejorar la seguridad, pero lamentablemente las cosas que se pueden hacer desde el Ejecutivo ya se han hecho y se van a seguir haciendo, pero queremos hacer propuestas país también en torno a una agenda legislativa que nos dé llamémoslo un mecanismo más robusto para poder atender la seguridad. En eso es lo que se está trabajando y próximamente pues el ciudadano va a poder comprender ya con mucha precisión los temas que se están abordando. Igual estamos trabajando con especialistas del exterior, expertos en temas de seguridad. Este tema lo estamos abordando con muchísima responsabilidad, don Henry. ¿Especialistas de qué parte? No, pues varios países, México, Estados Unidos principalmente, que nos están aportando y ayudando para ver si podemos construir ya algo mucho más robusto para el país y que brinde resultados de una forma más rápida, ¿verdad? Sí. Así que estamos trabajando en eso fuertemente. Pero son entidades, ¿son personas o son instituciones que asesoran? Son asesores expertos en materia de seguridad, con una gran currícula que nos están apoyando en este tema. Claro, pero eso, pensando en esto que nos está contando usted, es pensando que sí es necesario que se cambie un poco la estrategia, como se están haciendo las cosas hasta hoy, o que vengan cosas nuevas en la misma estrategia. Yo creo que recordemos que todo tiene que evolucionar, nada puede quedarse, esto es como el río corre, nada queda sin poder ser mejorado, ¿verdad? O ampliado, innovado, complementado. Entonces yo creo que las políticas públicas del Ejecutivo pueden también mejorarse notablemente con base, recordemos que el crimen organizado es sumamente sofisticado día a día, cada vez nos encontramos delitos de toda índole nuevos, así que yo creo que es un tema que tiene que ir cambiando, innovándose constantemente. Pero también recordemos lo que te venía reafirmando anteriormente, el tema de las reformas legales, estructurales para poder brindar un sistema más robusto. Entonces eso también se está abordando de una forma, don Henry, muy responsable. Sí, ¿cómo es, si nos puede contar muchos detalles, ojalá, cómo es toda la estrategia o cuál es el plan, o si existe un plan ya estructurado para convencer a los alcaldes que dejen su partido y se vayan con ustedes? Acabo de ver a Tania, te mando un gran saludo. Creo que posiblemente sigue después de mi intervención. Sí. Una persona que estimo muchísimo. Pregúntame de nuevo, discúlpame, es que como vi la imagen ya me perdí. No importa.
No, Y no, quería saludar a Tania. no, cualquiera. Uno ve a doña Tania y hay que hacerle la venia, ni modo, eso no, no hay nada que hacer. No, No, sí. le preguntaba a don Douglas, es que si nos puede contar detalles de cómo es la estrategia y cuál es la idea finalmente de convencer a los alcaldes de que se vaya con ustedes, que dejen a sus partidos y se vaya al rodriguismo. ¿Qué estrategia es esa? Bueno, realmente ha sido algo muy pragmático, ¿verdad? Yo creo que ellos y muchos de nosotros, ¿verdad? Todos venimos con algún tipo de historia política detrás. Yo creo que, salvo que haya alguien de 18 años, es muy difícil que no tenga un pasado político o partidario, pero yo creo que prácticamente una gran mayoría de los alcaldes ya se han venido sintiendo huérfanos en sus partidos, no se ven reflejados en sus partidos y afortunadamente para nuestro movimiento ellos sí han tenido, se han sentido muy identificados, este gobierno ha apoyado mucho el régimen municipal, se han sentido apoyados y por ende yo creo que un acercamiento de esta naturaleza se ha venido dando de una forma muy llevadera, como dicen los americanos, muy smooth. Entonces yo creo que bajo esa línea de cuando las cosas no se hacen de una manera forzada, sino que todo lo contrario se hace de una forma muy fluida, las cosas salen muy bien, caminan muy bien y ese es el resultado que se ha venido dando durante las últimas semanas y ustedes verán próximamente que más alcaldes, más líderes cantonales se van a ir uniendo a nuestro movimiento porque están creyendo en lo que estamos haciendo y en lo que estamos por proponer. ¿Y cómo es la estrategia? Es que la parte que es como complicada de entender, don Douglas, no es que a un alcalde se le ocurrió, es que alguien creó la estrategia, los convence y ellos dicen, me llama la atención, el alcalde de esta mañana que nos decía, por ejemplo, que lo invitaron a ser parte de una comisión que va a analizar dentro de la campaña el tema municipal. Entonces ahí uno entiende parte de la estrategia como tal. Pero no es porque el alcalde diga, estoy aburrido con Liberación Nacional, mejor me voy para el rodriguismo, algo que ni siquiera tiene una identidad partidista ni partidaria. ¿Cómo es la estrategia? Son acercamientos que se dan por coincidencias, porque se han venido sintiendo apoyados. Así que doña Laura, cuando estuvo en gobierno, formó parte, ¿verdad?, de varias comisiones, etcétera, que han permitido pues conocer a las alcaldías, a los alcaldes, y sobre los cuales ha habido muy buena recepción, muy buena comunicación, realmente se han sentido apoyados, y ese es el fiel reflejo de lo que estamos viviendo. Entonces yo, más que estrategia, yo te diría que es afinidad y respaldo lo que ha hecho que estos acercamientos se vayan dando día a día, semanalmente. Sí, no me aguanto las ganas, don Douglas, finalmente de hacerle la pregunta. ¿Qué les ofrecen a los alcaldes? No te puedo decir porque bajo esta propuesta nosotros no estamos ofreciendo absolutamente nada. La idea no es estar ofreciendo compromisos, la idea es que gente llegue a aportarle al país única y exclusivamente. Y si se trata de algún compromiso, por decirlo de alguna manera, no lo vas a encontrar, salvo de una forma genuina poder apoyar al régimen municipal, porque es algo que ha quedado también muy en el olvido en las últimas décadas. Don Douglas Soto es el actual candidato a segunda vicepresidencia en la campaña de doña Laura Fernández, hoy en diálogo con nosotros aquí en Asiento Esta, que esperamos, don Douglas, ni con usted, ni con doña Laura, ni con todo el equipo sea la primera vez que conversemos. Va a haber mucho tiempo incluso de hablar de temas muy específicos cuando los abordemos ya por temas, por ejemplo, seguridad o el tema económico que a usted le gusta mucho. Así que va a haber oportunidad de conversar más. Le agradezco mucho que nos haya atendido. No, con todo gusto, don Henry. Más bien, espero la próxima invitación y aquí estamos a la orden y muy agradecido. No, que me lo vaya muy bien. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde, chao. Douglas Soto, repito, que militó en la Unidad Social Cristiana, ahora pertenece al rodriguismo como tal y repito, es la fórmula vicepresidencial, segunda vicepresidencia de doña Laura Fernández. Vamos a un compromiso nuestro, un corte rápidamente y regresamos para abordar el tema de seguridad del que hablábamos al presentar nuestra edición de hoy de Asiento Extra. 2:31, ya volvemos.
Segunda parte de nuestra edición hoy de Asiento Extra, aquí a través de esta radio, en este primer año de vida de esta radio 92.3 FM. No vamos a dejar de hacerlo, obviamente. Agradecer a la gente que envía los mensajes, que se toma el tiempo de hacer memes cariñosos con nosotros. Todas esas cosas hacen parte ya de lo que hemos llamado nuestra familia, que cada día es más grande, y eso nos alegra mucho. Nos reta mucho, eso sí, a hacerlo mejor todos los días. 2:33 p.m. En esta segunda parte, decíamos, vamos a abordar el tema de seguridad, porque nos han planteado ya el tema, nos lo han puesto sobre la mesa los señores en los Estados Unidos, lo que dijo el presidente Donald Trump, que nos metió en el tema por una declaración suya. Bueno, primero escuchemos al presidente y luego nos vamos ubicando un poco en torno a lo que queremos abordar esta tarde, haciendo reseña básicamente de la situación de violencia que según él está soportando la ciudad de Washington en este momento, y él hace comparaciones con otras ciudades como Bogotá, como Ciudad de México, Ciudad de Panamá, y incluye ahí a San José de Costa Rica. Y pregunta, ¿a ustedes les gustaría vivir en ciudades así? Nos deja ahí como mal dibujados en ese tablero, pero finalmente para algunos sectores, qué bueno que se haya tocado el tema porque lo pone sobre la mesa para que se discuta. ¿Qué dijo el presidente? Panama City, Brasilia, San Jose, Costa Rica, Bogotá, Colombia, heavy drugs. Mexico City, I mentioned, Lima, Peru, all double and triple what they are. So do you want to live in places like that? I don't think so. I don't think so. And I think the people in this room, if you wrote correctly, you'd see, look at the kind of numbers we have. D.C., 41 per 100,000, number one that we can find anywhere in the world. Other cities are pretty bad, but they're not as bad as that. Ahora, después de esta declaración del presidente, palabras más, palabras menos, les decíamos, es ponernos en esa lista terrible, oscura de ciudades con violencia. Por eso es que quiere él militarizar a Washington. Ya el país, hasta el momento no hay una reacción oficial, si es que la hubiera y si hubiera necesidad de hacerlo. Hoy incluso se conoció una declaración del canciller, de don Manolo André, que llama la atención, porque él dice que lo que está diciendo Trump es que Washington está peor que todas estas ciudades que él está citando, que incluso dice que está doblemente peor que Bagdad. Eso es lo que dice don André Tinoco, el canciller. Y también una declaración que nos llamó mucho la atención del ministro de Seguridad, don Mario Zamora, hoy precisamente a los periodistas de Grupo Extra. Escuchémoslo. El presidente Trump hace un señalamiento indicando que justamente la ciudad de San José y otras ciudades capitales de América Latina hoy en día tienen índices de seguridad mayores a los que tiene Washington, D.C. En ese es el contexto que usa el presidente estadounidense para mencionar a nuestra ciudad capital, y a partir de ahí justifica una serie de medidas que tienden ahora a mejorar la seguridad en Washington, entre ellas la incorporación de la Guardia Nacional como fuerza de apoyo a las tareas de seguridad en la capital estadounidense. ¿Y eso no genera un poco de alarma dentro de lo que ustedes están haciendo para que la capital sea más segura? ¿Estas declaraciones? Esta declaración más bien dice que San José es más seguro que Washington, D.C. Sí, pero está haciendo una comparación propiamente y pues está mencionando al país, a San José, como una ciudad pues insegura. No, lo que él está diciendo de manera literal, dijo que San José es más segura y la lista de capitales que dio eran más seguras que Washington, D.C. Eso es lo que dice de manera literal. Yo confieso que no entiendo. O sea, esto depende mucho de interpretaciones, obviamente, pero como ciudadano, como persona común y corriente como somos, terrenales, no entiendo. Porque una cosa entiende uno del presidente poniéndonos en esa lista nada agradable, y otra que el ministro diga que no, que está haciendo la comparación y que resalta que San José es más segura que Washington. Esa es una parte. La otra es, decimos, ya Trump nos metió en este tema y tenemos que abordarlo. Lo otro es, ¿cuál es la intención del presidente Trump de hacer esa declaración? Porque hoy incluso estoy leyendo en este momento un documento que publica el diario El País de España, diciendo que Washington, en este momento, el total de delitos violentos en el Distrito de Columbia, el año pasado disminuyó un 35% respecto al 23%, y es el más bajo en más de 30 años, según
datos recopilados por el Departamento de Policía Metropolitana que publicó el propio gobierno en enero. Además de la reducción general de delitos violentos, los homicidios han disminuido un 32%, los robos 39%, los robos de vehículos a mano armados 53% y los asaltos con armas un 27% en comparación con los niveles que tenía el 2023. Y los periodistas del diario El País entrevistan a varias gente, habitantes de Washington, sorprendidos por lo que dijo Donald Trump, porque ellos sienten que Washington es una ciudad segura. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en esa ciudad es lo que se siente, es una ciudad segura. ¿Cuál es la intención de Donald Trump entonces ahora? Pues meter la Guardia Nacional y etcétera, es lo que está generando preocupación. Esa es su preocupación. La nuestra es si realmente los niveles de inseguridad que estamos viviendo son los que se están denunciando y los que hay que reconocer. Quiero saludar esta tarde y gracias a doña Tania Molina por acompañarnos. Gracias por, ya habíamos estado conversando en este mismo programa sobre el tema de seguridad precisamente, pero quiero preguntarle una primera opinión. Todo lo que ha escuchado, doña Tania, una primera opinión, una pincelada de cómo ve la cosa. Sí, muy buenas tardes, don Henry. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para poder aclarar, porque definitivamente se hizo una gran confusión, ¿verdad? Y sobra decir que cuando se trata de los Estados Unidos y el presidente actual, todo lo que él diga puede retumbar fuertemente en el planeta. Hace un señalamiento sobre las cifras que muestran, según él, que están como nunca en términos de violencia y en términos de violencia homicida, cosa que ya salió la alcaldesa de Washington, D.C., a desmentir las cifras porque, como usted bien señaló al principio, más bien ellos han tenido una disminución. No es cierto que la ciudad está, el distrito Columbia, y como también dijiste al principio, los que hemos tenido la oportunidad de estar allá, de estudiar allá, incluso de movernos de madrugada, quedamos muy impactados con lo que él postulaba. ¿Por qué? Porque es una ciudad bastante segura y además no hizo un señalamiento en principio porque es un poquito la parafernalia que él utiliza, la narrativa que es bastante combativa y además porque es populista y eso hay que señalarlo, no porque sea el presidente de los Estados Unidos no es populista y advierte que la ciudad está fuera de control y que por lo tanto entonces van a tener que militarizar la seguridad ciudadana, que eso es muy complejo porque además también declaró que iba a desplegar a cientos de soldados de la Guardia Nacional en la ciudad para poder tomar el control, incluso del Departamento de Policía, para luchar contra el crimen y que esto en todo caso se va a llamar el Día de la Liberación de la ciudad del Distrito Columbia. Entonces, a mí me parece que sí, aquí hay que señalar y analizar de varias aristas, es una exageración, pero cuando hace el señalamiento, que es lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa de Costa Rica, pues algunos inmediatamente saltaron muy preocupados por cuanto no hicieron una lectura completa de lo que quería decir, pero igual nos hace mucho daño en términos de imagen, en términos de turismo, al señalar que la ciudad de Washington está doblando cifras de violencia homicida principalmente, y entre esas señala una ciudad como Bagdad, señala a Bogotá, Colombia, a San José y a otras. Y es cierto, o sea, nosotros sí tenemos una provincia de San José desbordada por la violencia, entonces esa es la otra arista con la que hay que analizar el asunto, pero pues sí nos puede traer consecuencias a nivel internacional, por cuanto sobra decir que además también hay una comunidad muy grande de estadounidenses que habitan el país y que además el turismo es muy significativo. Y también pues las relaciones que nosotros tenemos con ellos, diplomáticas, comerciales, de todo tipo. Pero sí en principio señalar que cuando se analizan los datos del cierre del 2024, más bien ellos tuvieron una disminución en la violencia homicida y en otro tipo de delitos, como los robos de vehículos y delitos contra la propiedad. Entonces, a la larga es también un poquito parte de esta narrativa que él tiene, que es muy combativa, porque es la típica de mano dura para poder justificar la presencia de cientos de
soldados de la Guardia Nacional que van a estar apostados en la ciudad. Claro, es que doña Tania, agregarle, ya vamos a entrar en el tema de San José, pero agregarle que es un gobierno republicano con una administración local demócrata. El tema político tiene que estar sobre la mesa en este caso. Sí, siempre, eso te iba a mencionar, que siempre tiene un peso político. Claro. Lamentablemente la seguridad ciudadana y la seguridad humana, como lo he señalado y lo he escrito y lo he postulado en múltiples ocasiones, está absolutamente politizada. Entonces, es a la larga hacer ver a quienes están en los gobiernos locales, que no son de mi partido político, que no tienen mi ideología, hacer ver que tienen una serie de lagunas, de fallos o de problemáticas, y que por lo tanto él, en una especie además de Mesías, es el que va a llegar a resolver la seguridad no solo del distrito como tal, sino de la ciudad capital, que es Washington, pero también hace una mezcolanza, como decimos popularmente, entre datos que tienen que ver con ciudades, que tienen que ver con estados o bien con capitales. Y ahí es donde todo se mezcla y la gente, por supuesto, se preocupa muchísimo. Incluso personas que están fuera de Costa Rica de inmediato saltan a hacer la consulta de qué es lo que está pasando en San José o cómo estamos nosotros altamente criminalizados. Pero esa también, Henry, hay que decir que es definitivamente la arista más importante que reviste, porque pone sobre la mesa un tema que es absolutamente trascendental. Cuando hablamos de la provincia de San José, que sí cerró como la provincia más violenta en el 2024, pese a que tuvimos una pequeña disminución en la cantidad de homicidios dolosos, pero no así la cantidad de violencia colateral que estamos viendo en Costa Rica, y que además ya nosotros tenemos no menos de 2.5 homicidios dolosos cada 24 horas, y eso es muchísimo señalar. Entonces, recogiendo un poco lo que él quiso plantear, apartando sí el gran peso político que tiene lo que él dice, porque además es el presidente de la potencia más grande del mundo, es que le dice a su ciudadanía, bueno, de alguna forma voy a justificar. ¿Por qué? Porque estamos en el doble de las cifras de ciudades como estas, entre esas San José, y efectivamente para el 2023 así fue. En el 2023 ellos alcanzaron cifras récord de violencia, y fue exactamente lo que le pasó a Costa Rica, en todo caso. Y en el 2024 tuvieron una disminución, y para el 2025, primer semestre, han logrado puntualmente en el distrito, esto con datos que ya son del distrito como tal, que por eso es tan importante siempre analizar los números y evaluarlos, porque a nosotros nos pasa algo muy similar. Una cosa es cuando se habla de San José provincia, y otra cosa es cuando se habla de los datos a nivel ya de cantón o distritos. Entonces eso sí es muy importante señalarlo para que la gente tenga también una idea y dimensionen, porque a la larga las comparaciones no tienen mucha cabida entre un sitio como Washington versus una capital como San José, o bien hablar estrictamente de un cantón o señalar algunos de los distritos más violentos que tenemos nosotros en este momento, que entre esos destaca Limón y destacan Los Hatillos, por ejemplo. Entonces hay que analizar los datos con mucha calma, para que la gente también pueda dimensionar mejor. Totalmente. De hecho, aquí tengo, doña Tania, en la mesa los datos que entregó el OIJ sobre la inseguridad, por ejemplo, el tema de asaltos desde el 2022, y en efecto San José supera los 5,000 casos de asaltos en los últimos 3 años, y en ese periodo que se analizó por parte del OIJ, parece que no cambia mucho el rumbo. A ver si lo digo bien. Las cifras muestran que aquí en San José se comete alrededor del 50% de los atracos anualmente cometidos en Costa Rica, que es este tipo de delincuencia, doña Tania, la que nos debe preocupar, porque decíamos ahora en la otra entrevista que una cosa es esa inseguridad que genera esa sensación de seguridad, de inseguridad además, que genera la guerra criminal entre sicarios y gente vinculada al narcotráfico, por ejemplo. Pero la otra es la que se vive en la calle, el ciudadano que va a trabajar y que lo roban antes de llegar al bus. Esa criminalidad es la que aparentemente pues genera una sensación que también pues la capital está
en estos momentos con malos caminos. Los 5 distritos donde se han concentrado la mayor cantidad de casos en los últimos años son el distrito Hospital, sector del Merced, La Catedral, Pavas y Carmen, con más de 5.000 reportes año de lo que decimos ahora, de estos asaltos que se cometen en las calles. Que eso nos lleva a pensar en la siguiente pregunta, doña Tania. Nada sacamos con desconocerlos y decir, no, eso es mentira, aquí todo está bien. Cuando hay una realidad que las propias autoridades reportan y que nos llevan a eso, a reflexionar qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Sí, claro, y también es reflexionar de lo que están haciendo los gobiernos locales, ¿no? Cuando se analizan los datos, como vos estás señalando ahí, a nivel de los distritos, que la parte central o la distrital de San José, o irnos hacia Pavas, o irnos hacia Los Hatillos, San Sebastián, etcétera. Entonces, los gobiernos locales tienen un peso y una responsabilidad muy grande. Yo siempre he dicho que pueden incidir altamente en la prevención del delito, incluso conforme se otorgue, por ejemplo, una licencia, una patente, eso va a incidir o no va a incidir en la comisión de delitos, ¿no? Por ejemplo, San José, sitios que ya se han convertido desde hace mucho tiempo en zonas rojas, que incluso tienen nombres como tierra dominicana o tierra colombiana, donde se sabe y se conoce que hay extranjeros que tienen el control de muchas cuadras donde se cometen delitos a plena luz del día frente a las autoridades. Entonces, también hay que señalar que hay una gran responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto a lo que sucede. Por eso, porque todo influye. Aquí hay factores que son estructurales, que son institucionales, que incluso son demográficos. Hay que valorar todo un esquema que es multidimensional, pero sí señalar la responsabilidad que no es solo policial, ¿verdad? No es solo decir, bueno, pero el gobierno local de San José tiene o no tiene policía, que mucha gente casi siempre asocia la seguridad humana solo a la cantidad de miembros eventuales de un cuerpo de policía. Y es un asunto que va más allá, que tiene que ver con desigualdad, con pobreza, con falta de oportunidades, que incluso tiene que ver con cómo es la infraestructura en San José. Hace unos días, lo decía ahora en redes, hace unos días pasé por detrás de la Municipalidad de San José, donde estaba antiguamente toda una esquina del famoso CNP, sí. No puede ser posible. Eso te digo que es cuestión de unos días. Sí. Detrás de la alcaldía, con más presupuesto, más grande de este país, un edificio que hace una esquina que no sé qué pueden ser, Henry, más de 100 metros, no es más. Una cosa eso gigantesca. Son por lo menos 300 metros. Es terrible. Unos 300 metros abandonado, con cartones, con cobijas, con personas en consumo, que obviamente si uno pasa por ahí está expuesto a que lo asalten, a que eventualmente también lo lastimen o lo manden al hospital o lo puedan apuñalear, que esa es la realidad de las personas en su mayoría que están en condición de calle y que tienen que asaltar para poder estar en el consumo per se. Entonces son muchos asuntos los que están involucrados para poder hacer un análisis de lo que le sucede a las capitales o a los distritos. Otra cosa son las oscuridades, la falta de iluminación, lo que decía también el ministro, que lo escuché recientemente, que es cierto, la teoría de las ventanas rotas, como el abandono, la suciedad, los malos olores, todo eso fomenta entornos que son violentos y que favorecen sí la delincuencia. Otro caso puntual, Atillo. Los Atillos, vas a Atillo 3 y te vas a topar con la subdelegación de la fuerza pública en un absoluto abandono. Incluso ya optaron por ponerle unas tablas de madera en los ventanales, ya no hay presencia policial y más bien lo utilizan los que están vendiendo drogas en el narcomenudeo. Incluso es peligrosísimo pasar por ahí para poder ir a visitar a un familiar, porque es una tiniebla absoluta que está controlada por delincuentes. Entonces son barriadas, cualquier cantidad de barriadas tomadas absolutamente por delincuentes. Gobernanza criminal, que es no llegan las alcaldías a tomar control de los espacios públicos y por supuesto tampoco llega
el Poder Ejecutivo a tomar el control de estos espacios. Y entonces también pasan cositas que riñen en criterios unos alcaldes con el gobierno central. Aquí definitivamente si no se ponen de acuerdo va a pasar lo que en Estados Unidos, volviendo a las declaraciones de Donald Trump, diciendo que el distrito está disparado en criminalidad y en violencia homicida y que por lo tanto tienen que militarizar las calles. Pero de inmediato sale la alcaldesa a desmentir que está pasando eso y con números dice, con cifras, no es así, más bien hemos tenido una disminución y muestra los porcentajes, pero entonces lo que queda en evidencia es que definitivamente son pugnas más políticas que otra cosa. Y ahí en el medio quedamos la ciudadanía. Totalmente. Me quedan solo 2 minuticos para aprovecharlos con una reacción. Hoy, por ejemplo, era una pregunta que le iba a hacer a doña Tania, pero voy a aprovecharla para escuchar lo que dice la Cámara Nacional de Turismo, porque el país ha invertido mucho dinero en la imagen a nivel internacional, cosa que le ha salido muy bien, porque primero las campañas son espectaculares y segundo, hay mucha gente que ha llegado al país de otros lugares del mundo atraídos por esas campañas. Conversando hace mucho tiempo ya sobre la necesidad que tenemos de reformar nuestra capital. Hoy el foco y el centro de atención es San José, Cantón Central, pero en realidad el centro de atención tiene que ser el país. Esto es un llamado de atención para las autoridades para poder definitivamente articularse también con los gobiernos locales, don Henry, si no, no lo vamos a lograr. Ella es Tania Molina, analista del tema de seguridad, que nos ha acompañado mucho en varias oportunidades, precisamente hablando de estos temas. Doña Tania, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy y es un tema que pues también se las trae, lo hemos dicho, está sobre la mesa y es bueno que se discuta, es interesante y es bueno que se haga de manera muy abierta, que incluso los candidatos a la presidencia comiencen a hablar de manera muy decidida sobre el tema. Doña Tania, un abrazo, feliz tarde. Igualmente, gracias. Las 2 de la tarde, 56 minutos, hoy ya terminamos aquí. Mañana nos encontramos a las 5 de la mañana, aquí en Desde Buena Mañana. Ya vienen los avances de noticias. A las 6 de la tarde, la edición de Extra Noticias también. Y mucha información. A las 9 de la noche, mucho análisis también. 2 de la tarde, 56 minutos. Adiós. Asiento Extra por Extra Radio.